Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por esta preciosa noche que Dios nos regala, ¿verdad?, para estar en su casa. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia allá en Malaquías, hermano. Gloria a Dios. Malaquías capítulo 3. En el versículo 13, hermano, en adelante vamos a tomar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Después empieza ya Mateo, ¿verdad? Gloria a Dios. Capítulo 3, en el verso 13, dice la palabra del Señor: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén a la palabra. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Estaba escuchando, ¿verdad?, la palabra de apertura que compartía nuestra hermana. Y qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Como muchas veces las batallas son tan tremendas. Y verdad, como decía nuestra hermana, muchas veces el enemigo gana algunas batallas, hermano, y es motivos para desanimarse, ¿verdad? Quizás lleva un punto, hermano, donde uno se desalienta, se desanima. Pero mire, el pueblo seguía preguntando a Jehová y Dios les seguía diciendo: sube a la batalla. Y ellos volvían a caer nuevamente. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que cualquiera hubiera dicho: Dios no está con nosotros, Jehová no está con nosotros. Aleluya. Pero en la perseverancia, hermano, ellos volvieron a pelear. Y aunque algunos volvieron a caer, pero Dios le entregó la victoria. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo creo que estos son tiempos, hermanos. Aleluya. De más que nunca, hermano, buscar relación con Dios, de tener más que nunca esa comunión con Dios, hermano. Y aunque veamos que el enemigo quiera ganar, ¿verdad, hermano?, una pelea, una batalla, poder levantarse nuevamente y consultar a Jehová, decirle: Señor, seguiré peleando esta batalla. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿qué más debo hacer en este tiempo? Aleluya. Son tiempos, hermano, que el diablo se levante. Aleluya. Nosotros debemos plantarnos en la oración. Aleluya. Gloria a Dios. Y esta palabra nos habla, hermano, tremendamente, ¿verdad? Habla quizá, hermano, de un momento donde muchas personas, quizá, hermano, vieron tantas cosas, ¿verdad, hermano? Y se desalentaron. Y su corazón se volvió a torcer al pecado. Porque dice la palabra que, aleluya, mire, Dios le habla y dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y dijiste, ¿verdad? Mire lo que el pueblo, hermano, murmuró y dijo: por demás es servir a Jehová.
O sea que ellos dijeron, no está bien servir a Dios. Mire el punto donde llegó el pueblo, hermano, a hablar contra Dios. Ellos dijeron, no está bien servirle a Dios. Y ellos se hicieron la pregunta, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? Aleluya, qué tremendo. Yo creo que muchas veces, hermano, el enemigo llega a poner esto en nuestro corazón. Yo creo que en estos tiempos más difíciles, hermano, es donde más estos pensamientos pasan por nuestras mentes. Yo no creo que acá haya alguien que diga, no, yo nunca tuve un pensamiento semejante. Porque muchas veces, hermano, el enemigo, ¿verdad?, que habla a nuestra mente y dice, ¿de qué te aprovecha? ¿De qué te sirve que tú te esfuerces, que tú estés pasando momentos de aflicciones? ¿Acaso Dios te está viendo? ¿Acaso Dios te va a premiar por esto? Aleluya. Y mire, y aún más, hermano, ellos dijeron, decimos, bienaventurados son ahora los soberbios. Algo parecido a lo que habló, ¿verdad?, Asaf allá en el Salmo 73, hermanos. Algo parecido, ¿verdad? Aquel salmista, hermano, vio, dice, cómo la gente del pecado prosperaba, cómo los impíos prosperaban, no eran castigados. Y él llegó a decir, hermano querido, aleluya, que él en poco, dice, yo casi resbalan mis pies. Porque he visto, dice, la arrogancia, he visto cómo ellos prosperan, no son azotados, no pasan calumnia, no pasa nada. Y verdad, hermano, que muchas veces tanta dificultad lleva a un pensamiento semejante como hijo de Dios. Alabado sea Dios. Y mira acá el pueblo dijo, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ahora, quizá, hermano, esto puede venir a la mente, pero es algo erróneo, es algo equivocado. Porque una persona en soberbia con Dios, hermano, puede que por un tiempo camine bien, puede que por un tiempo las cosas le vayan bien, pero llega el momento donde Dios va a cortar, hermano. Va a llegar el momento donde Dios va a decir, hasta acá llega estas cosas, hasta acá llega la rebeldía, hasta acá llega la soberbia. Y ellos dicen, tentaron a Dios y escaparon. Muchos creen, hermano, que, aleluya, la gente puede escapar de la ira de Dios. Muchos creen escapar, hermano, a hacer vileza, cometer pecado, burlarse del evangelio y escapar de la ira de Dios. Tarde o temprano, hermano, va a llegar, aleluya, el juicio de Dios. Tarde o temprano Dios va a decir, basta, hermano, aleluya, todas estas cosas, bendito Dios. Gloria sea Dios. Qué tremendo, hermano, estos son tiempos. Yo noto estas cosas, yo veo, hermanos. Aleluya, y muchas veces vemos, hermano, gente que en un tiempo sirvió a Dios, hoy está descarriada y usted lo ve cuenta que nada está pasando, como que todo va bien, como que están, hermano, prosperando, como que todas las cosas le está saliendo bien. Bendito Dios. Y esto, hermano, es lo que el diablo quiere apantallar. Simplemente es una pantalla, hermano querido, porque no crea que el que se fue de la iglesia le está bien, yendo bien las cosas, aleluya. Simplemente es algo que el diablo quiere mostrar para que usted se desanime, para que usted se desaliente.
Aleluya, porque cuántos descarriados, quizá hermano por el día muestran que todo va bien, no se muestran a la gente, pero por las noches no podrán dormir, por las noches los demonios le atormentan, aleluya, por la noche su cabeza hermano da vuelta, por la noche su cabeza le atormenta, se revuelcan en su lecho y no pueden, hermano querido, descansar. Aleluya. Y muchas veces, hermanos, si nosotros nos encontramos, hermanos, flojos espiritualmente, llegamos a caer en la mentira de Satanás. Porque si usted está pensando, hermano, que al que se fue de la iglesia le está yendo bien, pues usted, aleluya, está cayendo en el engaño del diablo. Gloria sea Dios. Alabado sea Dios. Y mire la palabra de Dios, hermano querido, que es tremendo. Porque ellos llegaron a decir que aprovecha que sirvamos a Jehová. O ellos dijeron, ¿cuál es el provecho? Bendito Dios, que andemos afligidos en presencia de Jehová. Pero acá más abajo Dios nos da la respuesta, hermanos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Yo sé que en medio de un mundo de murmuraciones hay gente que temen a Jehová. Y hay hombres y mujeres que le van a hablar a su hermano y le van a decir, hermano, sirvamos a Jehová. Sirvamos a Dios. Va a haber gente que quizás sin poca fuerza o con mucha fuerza va a decir, hermano, sirvamos a Jehová. Sirvamos a Jehová. Bendito sea el Cristo, la gloria. Bendito Dios. Y mire la palabra de Dios, dice que cuando ellos hablaron esto, Jehová oyó en el cielo. Mire, un simple gesto, una palabra, Dios la escucha, hermanos. En medio de este mundo corrompido, en medio de este mundo de dolor, hermano, y corrompido, ¿verdad? Como hablaba en esta tarde, que sucede tantas cosas, hermano, y tantas cosas está pasando, hermanos. Pero en medio de todo esto, yo sé que hay gente que se va a levantar y va a decir, hermanos, sirvamos a Jehová. Y Dios está escuchando esto, hermanos. Dios escucha en el cielo cuando alguien dice, hermano, levántate a servir a Dios. Y dice la palabra que él escuchó y oyó. Y ahí nomás dice que un libro fue escrito. Aquel libro de las memorias de Dios fue escrito. Cada palabra de aliento que usted da, hermano. Cada palabra que usted se arrima a alguien, le dice, hermano, sírvele a Dios. Hermano, levántate por más difícil que esté la situación, levántate. Eso Dios lo escucha y está escribiendo en su libro de memoria. Oh, alabado sea el Cristo de la gloria. Fue escrito libro de memoria delante de él para los que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mire, para los que piensan en su nombre, para todo aquel que continuamente en el día y está pensando en las cosas de Dios, que está meditando en su palabra, en su mente, quizás está ocupado en su trabajo, en sus quehaceres, pero hay en su mente meditando en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que fue escrito libro de memoria para esa gente. Y estos son tiempos, hermanos, que realmente, hermanos, las fuerzas se quieren acabar. Que muchas veces no encontramos fuerza, hermano, ni siquiera para orar. Son momentos bien difíciles, iglesia, que estamos viviendo. Quizá alguien está diciendo, yo no tengo fuerza, pues yo tampoco, hermanos. Quizá alguien está diciendo, hermano, me siento sin fuerza. Pues déjeme decirle que yo también la estoy peleando así.
que yo también me levanto muchas veces, hermano, sin fuerza. Alabado sea el Cristo de la gloria. Pero yo no sé cuál será su pensamiento en los momentos de dificultades. Porque acá hay dos clases de cristianos en esta palabra. Aquel que se levanta sin fuerza, hermano, y desprecia a Dios. El que se levanta, hermano querido, en medio de lucha, pero que en ese momento siempre, hermano, habla en contra de Dios. Es que el que se levanta en prueba y dice: yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a ir más, yo voy a dejar el evangelio, yo no quiero esto, yo no quiero aquello. Y está el otro que dice: hermano, sirvamos a Dios. El otro que aunque más que se levante sin fuerza, dice, y quizá va a la presencia de Dios y: Señor, no tengo fuerza, pero acá estoy, Señor. No tengo fuerza, pero hoy quiero llegar a la iglesia. Bendito Dios. Hoy no tengo fuerza ni siquiera para orar, para cantar una alabanza, pero quiero llegar a tu casa. Hay una preciosa alabanza que canta el hermano Marino y dice, hace referencia a una persona que se alejó de Dios y dice: hoy he vuelto a caminar frente al templo de Jehová y mi corazón latía fuertemente. Aleluya. Y dice que se pregunta: ¿cuándo volveré a estar en la presencia de Dios? ¿Sabe que en este tiempo cuánta gente, hermano, pasará frente a una iglesia y se preguntará cuándo volverá a ser el mismo? ¿Cuándo volverá a tener otra oportunidad de parte de Dios? Aleluya. Hay una alabanza tremenda, hermano, que yo siempre la escucho. Y dice: lloro en silencio. Hoy son tantas las lágrimas que he derramado, Señor. Lloro en silencio, dice, porque tú no sabes las cosas que yo he perdido. Lloro en silencio. Tú no sabes, mi hermano querido, lo que daría por estar contigo alabando al Señor. Lo que daría por sentir su presencia. Usted y yo hoy estamos en la iglesia, hermano, sin fuerza o con fuerza, no lo sé, pero estamos alabando al Señor. Hay gente que llora en los hogares y no puede llegar a la casa de Dios, hermano. Hay gente, hermano, que gime en su casa, pero que no puede llegar a la presencia de Dios porque el diablo lo tiene atado. Porque el enemigo logró aprisionarlos nuevamente en el pecado. Y aunque ellos su corazón late, hermano, por venir a la iglesia, cuando escuchan una alabanza, una palabra, pero no pueden llegar porque están atados. Usted y yo sin fuerza, pero somos libres de Cristo para llegar a la casa de Dios. Quizás sin fuerza, pero con la libertad de Dios somos libres en el Señor para venir a cantarle, para levantar nuestras manos y decirle: Señor, renuévame, como decía esta adoración. Alabado sea Dios. Oh Señor. Y fue escrito libro de memoria delante de Él. Y mire lo que dice Dios: y serán para mí especial tesoro. Mire, la palabra de Dios dice que Dios es el dueño de toda la plata y el oro del mundo. Dios no necesita nada, hermanos. Él es el dueño de las riquezas. Pero mire, Él dice: serán para mí especial tesoro. Una vida, una alma. Cualquiera acá de nosotros, según la palabra, vale más que toda la plata y el oro del mundo. Más que toda la riqueza que hay en este mundo. Mire si usted vale algo para Dios. Y donde Dios lo demostró, hermano, que usted vale todo. Alabado Dios.
En el libro allá de, ¿verdad? Dice ahí, habla la palabra, que los quiciales del templo se estremecieron a la voz de aquel que dijo: ¿quién irá por ellos? ¿A quién enviaremos por ellos? Y aunque en esa oportunidad Isaías fue el que respondió y dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero era palabra de profecía para el tiempo que Jesús iba a venir. Porque donde Dios demostró su amor por la humanidad fue entregando a su único Hijo, enviando a Jesucristo a nacer de una mujer virgen en la tierra, por obra del Espíritu Santo, crecer, aleluya, anunciar el Evangelio, morir en la cruz y levantarse al tercer día. Mire, hermano, ahí Dios muestra ese amor con la humanidad. Y mire, acá dice la palabra: y serán para mí especial tesoro. En el día que yo actúe, los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En el día que Jehová actúe, ¿sabe cuál es eso, hermano? Cuando Dios, aleluya, rebose en sus copas de ira, cuando Dios comience a actuar sobre la tierra. Cuando Dios comience a derramar de su juicio en plenitud, en totalidad sobre la tierra, ese día va a haber una diferencia, hermano. Porque el 18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Viene ese día de la diferencia, hermano querido. Llega ese día donde va a haber una diferencia en este mundo, donde va a haber una diferencia en la iglesia. Volveré y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y en el que no le sirve. Alabado Dios. Y ese día llega, hermanos. Ese día llega donde Dios va a hacer la diferencia. Donde dice la palabra que Él pondrá a los cabritos a su izquierda, pero a sus corderitos a su derecha. Llega el día donde Dios va a empezar a apartar. Llega el día donde la parábola de la cizaña se hará realidad. Llega el día de la parábola de la cizaña y el trigo, que se va a hacer realidad. Jesús habló y dijo: dejen que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Déjenlo que crezca junto ahí. No traten de arrancar la cizaña, por más que usted miren que es una cizaña. Porque no sea cosa que queriendo arrancar una cizaña, arranquen también el trigo. Dice la palabra que el día del Señor, Él enviará a sus ángeles, los cuales dice cortarán la cizaña, la van a atar en manojo y la van a echar al fuego. Pero la palabra de Dios dice: pero el trigo guardadlo en mi granero. Llega ese día, hermano, de la diferencia que Dios va a hacer. Muchas veces quizás nosotros podemos llegar a renegar y decimos: ¿cómo es posible que a fulano de tal sirva de esta manera? Está en pecado, está en desobediencia, vive en rebeldía, vive en desobediencia, y yo me tengo que esforzar por servir a Dios y parece no haber diferencia. Dios va a hacer la diferencia, hermanos. Dios va a hacer la diferencia un día. Y Dios quiera que lo que estemos acá, todo lo que estamos acá, seamos trigo, hermanos. Bendito sea Dios. Porque en ese día dice la palabra que nos volveremos y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oh Señor, y mire qué tremendo, hermanos. Porque nosotros creemos que servir a Dios es predicar,
cantar, enseñar la palabra, venir a los cultos, limpiar el templo. Todo es parte del servicio a Dios. Pero también el Evangelio de Mateo, hermanos, si no me equivoco, habla y dice que en aquel entonces muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, hicimos mucho milagro. Y Jesús dice: entonces yo les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Mire, hay una diferencia. ¿Por qué, hermano? Porque vemos que en ese lugar vemos gente que sirvieron a Dios aparentemente, predicaron, profetizaron y aún hicieron milagros en el nombre de Jesús. Pero Jesús dice que lo va a mirar y dice: a ustedes yo no los conozco. Yo no los conozco a ustedes. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo va a ser, hermanos. Qué tremendo. Ese día va a ser la gran diferencia, hermano. Ese día va a ser donde Dios va a decir: este sí, este no. Tú tenías cosas escondidas y tú, aunque llegabas con las últimas fuerzas, pero me fuiste leal. Tú, aunque exhortaba a la iglesia, aunque predicaba, aunque cantaba, aunque parecía brillar en el altar, tenía cosas escondidas. Y quizá usted que se sienta allá y nunca dice nada, pero me fuiste fiel. Y es que a Dios yo no le puedo engañar, hermanos. Yo puedo predicar bonito, puedo ser usado por Él, pero si no hay sinceridad en mi corazón, ese día estaré en aquel montón que Dios va a decir: apartaos de mí. Oh Señor. Por eso el servir a Dios, hermano, no solamente es hacer todo esto lo visible, sino también que en lo invisible sirvamos a Dios. Eso que nadie sabe y que nadie ve. Aún la palabra de Dios dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Él. Nuestro cuerpo, espíritu y alma en sacrificio delante de Dios. Llevando una vida en santidad, no solamente, hermano, cuando la iglesia me observa, sino cuando quizá estoy solo, seguir viviendo en santidad. Esa es la diferencia que Dios va a mirar en ese entonces. Porque si hoy miramos, hermano, todos sirven a Dios. Hay gente que viaja kilómetros para predicar. Hay gente, hermano, que se mueve en medio de los montes para llevar una palabra. Pero qué triste sería que alguien así vaya con cosas escondidas en su corazón. Qué triste sería, hermano, porque a pesar del sacrificio y el esfuerzo, Dios le va a decir: yo no te conozco. Por eso la palabra de Dios dice: en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermano, aunque sea en lo poco, pero que le seamos fiel a Dios. La palabra de Dios dice: sobre mucho te pondré. Oh, mi alma alaba al Cristo de poder. Aleluya. Muchas veces decimos: yo quiero ser como Jorge Rasky, como Gise Ávila, como Torres Ortega, como esos grandes hombres de Dios. Pero Dios no nos llamó a ser grandes, hermanos. Dios nos llamó para servirle a ellos donde quizá nadie nos conoce, hermano. Y así como ellos sirvieron a Dios a nivel internacional, así usted y yo debemos servir acá donde Dios nos puso. Y si un día Dios te levanta para llevarte a otro lugar, pues será porque le fuiste fiel en lo poco, hermano. Santo Dios. Pero no sea que en aquel día, hermanos queridos, seamos esa diferencia que Dios va a hacer. Bendito sea el Cristo, la gloria. Por eso que aunque usted vea que el impío prospera, aunque usted vea que el que está en pecado prospera, simplemente, hermano, es una pantalla. Simplemente es algo que el enemigo quiere mostrar.
Mire lo que dijo Asaf, hermano, en el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y él, ahí habla él de él, dice: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se encubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas con abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos serán, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano, mira lo que él llegó a decir: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero mire lo que dice el 17 en adelante: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. El 22 dice: torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Qué tremendo, hermano. Asaf, uno de los salmistas del rey David, un hombre ungido por Dios para cantar. Él mismo dice: casi me he deslizado, porque él empezó a mirar y a tener envidia a los de afuera. Es el problema muchas veces de la iglesia, hermanos, que queremos tener lo que el mundano aquel tiene. Envidiamos las cosas que aquel impío tiene. Queremos tener lo que un hijo del diablo tiene. Y yo no digo, hermano, no está mal querer tener algo, anhelar, prosperar materialmente. No está mal si usted lo anhela. Pídale a Dios, o séale fiel a Dios primeramente, y las demás cosas van a venir por añadidura. Pero mire, Asaf dice: yo he tenido envidia de los impíos y casi se deslizaron mis pies viendo la prosperidad de los impíos. Pero él dice: cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Él se dio cuenta, hermano, dice: pero entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Por eso, hermanos, aunque no haya fuerza, venga y entra al santuario de Dios, a la casa de Dios. Ahí en su casa, en su hogar, en su habitación, haga un santuario de Dios. Y no un santuario como hacen los católicos, lleno de velas, de santos, sino usted arrodíllese y diga: Señor, este es mi santuario contigo. Y ahí usted va a comprender la diferencia, hermanos. Ahí usted va a entender, alabado Dios, el porqué de muchas cosas. Bendito Dios.
Y mira, Asaf dice, como el sueño del que despierta, así, Señor, cuando te despertares menospreciarás su apariencia, su riqueza, su gloria y lo que la iglesia muchas veces envidia del mundo. La palabra de Dios dice que es como un sueño, que al despertar desaparece todo. Porque así es la vida de los impíos delante de Dios. Alabado Dios, póngase de pie, hermanos. Y es más, el libro de Apocalipsis dice, hermanos, hablando a uno de los ángeles. Bendito Dios. Al ángel de Esmirna, la palabra de Dios dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas nada los que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. La palabra de Dios habla de prueba, hermanos. La palabra de Dios está llena de promesas, de victoria y de vida eterna y de muchas cosas más. Pero la palabra de Dios habla de pruebas. Habla de pasar tribulaciones. Pero siempre la palabra, cuando habla de estas cosas, alabado Dios, termina diciendo, no temas, yo estaré contigo. Y mire lo que le dijo al ángel de la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios requiere fidelidad, hermano, pero no un día, no 2 días, no 20, 30 años. Sé fiel hasta la muerte. Oh, qué difícil, hermanos. Yo veo a nuestro amado pastor, hermanos, tan anciano, 50, 60 años sirviendo a Dios. Alabado Dios. Mi alma alaba al Cristo, la gloria. Yo llevo 14 años recién en el camino de Dios. Y muchas veces me siento agotado, hermanos. Pero la palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Sabe que para ganar la victoria más grande hay que morir, hermanos? Para alcanzar la meta de nosotros, para alcanzar la gran victoria, debemos de salir a la tumba, bendito Dios. ¿Sabe dónde Jesús venció, hermano, al diablo? En la tumba. Porque dice la palabra que cuando Él murió, su espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra, al infierno mismo. Y ahí abajo dice que le quitó las llaves al diablo, las llaves de la Hades y de la muerte. Le arrebató de las manos el poder a Satanás. Cuando yo estoy seguro, hermano, que ahí en el infierno, cuando Él cerró sus ojos y en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Y Él dijo, en tu mano, Señor, entrego mi espíritu. El diablo y los demonios habrán comenzado a festejar. Habrán comenzado a decir, hemos ganado, hemos matado al Hijo de Dios. Pero de repente ese lugar de oscuridad comenzó a iluminarse, aleluya. Comenzó a temblar. Comenzaron quizá los demonios, hermano, a correr de un lugar a otro. Era el mismo autor de la vida que estaba descendiendo. El que había muerto en la cruz del Calvario, el que en ese segundo había dicho consumado es, estaba descendiendo a las partes más bajas de la tierra. Y yo estoy seguro que el diablo, hermano, ese momento lo habrá entendido. Alabado Dios, el plan de Dios. Santo sea el Cristo, la gloria.
Por eso, hermano, que aunque muchas veces parece que la prueba te es para muerte, es para vida eterna. La cruz del Calvario, ¿verdad? Muchos dijeron: acá se acabó, se terminó este judío que predica. Pero al tercer día, aleluya, esa piedra que estaba en la boca de la tumba cedió, comenzó a moverse. Aleluya. Y cuando María Magdalena llegó al sepulcro, dice que encontró la piedra removida del lugar. Oh, y un ángel sentado sobre la piedra donde su cuerpo había estado antes. Y aquel ángel le dijo: mujer, ¿a quién buscas tú aquí? Porque busca entre los muertos al que vive. Porque busca entre los muertos al que vive. Ramazo quita la yasama. Ve y dile a los apóstoles, dile a los discípulos que Él ha regresado, que Él ha resucitado. Ve y dile a Pedro, Juan, dile que Él ha resucitado y que va delante de ti para Galilea. Bendito sea Dios. Ramanzo le ve que ella. Qué tremendo, hermanos. Después de 3 días, cuando el enemigo pensó, hermano, que ya todo había acabado, Él se presentó en medio de ellos mientras ellos estaban atemorizados, encerrados. De repente Él se presenta y le dijo: pasa a vosotros. Y cámara más uquima. Oh, iglesia amada, aunque por más oscura que se pongan las cosas, bendito Dios, así como Él venció, así usted va a vencer. Así usted va a lograr vencer. Bendito sea Dios. No sé si problema, quizá cosa en su vida que usted no puede vencer, pero así como Jesucristo venció, hermano, en la cruz, así la iglesia va a vencer, porque dice la palabra que Él le arrebató la llave al diablo y se le entregó a la iglesia. Mire el poder que la iglesia tiene. Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré